Entonces, vamos a empezar, queridos amigos. Después del sabotaje que nos está haciendo esta empresa Facebook y Marcelo acá buscando todas las soluciones, vamos a iniciar este programa, un programa especial de día sábado, con el auspicio de una cerveza alemana que no podemos todavía dar su nombre, mientras no pague. Y vamos a hablar de el libro que da rienda suelta a la locura de la persona que tengo al lado acá. La locura existencial. Ochentennial el libro. Tuve el agrado de leerlo entero y se lee sin parar. Se llega directamente a todos los recuerdos de nosotros. Los cuarentones ya, los treintones también lo pueden disfrutar, los cincuentones también. Pero cuéntanos, Marcelo, ¿cómo parte esto? Ya, bueno, aquí estamos. Claro. Ahí está. Es una versión PDF que no sé si alguna vez ameritará hacer una edición impresa. Yo creo que sí. Quizás para una segunda edición me agrego algunas cositas que quedaron fuera, que hay unas cositas fuera, y que no termino de hacer en físico. Bueno, esta nació, como bien dice el libro, porque estamos primero en cuarentena. El ocio nos motiva. Es la madre de toda inventiva. Es la madre de todo. O te pudrís o haces algo productivo por tu vida. Pero tú ya habías tenido unos acercamientos. No, sí, bueno. La cuarentena fue el detonante final. O sea, habían antecedentes, pero ya en la cuarentena dijimos, ya voy a escribir esto. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? El primero lo tengo acá, mira, para que la gente lo vea. Esto también lo nombro en el libro, que el fondo es un fanzine. Un fanzine del sur. Que, está al revés. ¿no? Ahí, apenas se ve. Y dentro de esas cosas, esto fue hace como 3 o casi 3 para 4 años atrás, escribí, ahí está, un artículo, para que vean que es verdad, sobre lo difícil que era para los gallos de los 80 y 90 poder leer básicamente lo que te gustaba. Sí, pues sí, habíamos hecho el comentario que ahora se está normalizando el tema, pero años 80 era casi imposible. Entonces, era muy difícil conseguir esas cosas y escribí ese artículo dentro de todo como para hacer algo distinto, ya que era un fanzine de terror, básicamente, misterio. Y como esos géneros a mí me gustaban y a mí me costó leer ese tipo de género durante los años 80 y principios de los 90, mucho, escribí más o menos la dificultad que yo tenía. Y la gente le gustó harto este tipo de ensayo que dice chistoso, medio chistoso, y que lo incluyo, está incluido en el libro al final. Como apéndice. Eso fue el primer acercamiento. Y el segundo acercamiento fue contigo, obviamente, cuando estuvimos haciendo un programa Cinedoscopio, también en cuarentena, y hicimos esa saga de capítulos dedicados a lo que veíamos en los 80. Y que nos fue bien, ¿eh? Nos fue bastante bien. Y los 80 lo dejaba bien claro yo, porque fue una investigación. Tengo un cuaderno lleno de cosas que algún día quizás lo usaré también. Es lo que vimos y no lo que se produjo en los 80, sino que nosotros veíamos de los 60, de los 70, monos incluso más antiguos, veíamos de todo. Y todas esas cuestiones nos marcó. Sí, pues como dijimos esa vez, fuimos unos bendecidos. Tuvimos mucha oferta de cosas, pero de cosas de calidad. Entonces, esas dos cosas, sumado al hecho de que esta misma conversación nosotros empezamos a tener, me hizo pensar un poco y repensar un poco en el concepto del ñoño, que lo dejo súper claro en la introducción, en el prólogo del libro. Sí. Que es la única hoja que tengo impresa. ¿Tú imprimiste el libro entero? Sí, yo lo imprimí entero. A mí me gusta leer lo físico. Bueno, existe una apreciación un tanto despectiva de lo que es el ñoño, que me diera el trabajo de
de introducirlo como una cita de una enciclopedia, que nosotros, bueno, le cambié el nombre, pero nosotros, a ver, existía la enciclopedia en carta. Sí. Entonces hice una definición de ñoño para quitarle un poco el trasfondo ofensivo y que en este momento en realidad no es tanto comparado como era hace 20, 30 años atrás. Cuando nosotros éramos cabros, realmente la weá era mía menos. Sí, te miraban raro. Una subcultura. Te miraban raro, te miraban un weón que no tiene arreglo. Claro, una suerte de antisocial. Claro. Entonces tú te das cuenta por una parte de que la gente que a nosotros de la edad más o menos de nosotros, 40, APP, que hemos llegado a ser adultos y que todavía mantenemos alguna de esas aficiones ñoñas, juntar figuras, jugar juegos de mesa, jugar juegos de video, todo eso tú lo podías encontrar explicación cuando eres niño. Es que claro, ahí parte el tema, va muy de la mano con el tema del coleccionismo, es que son aficiones distintas. Antes la gente juntaba libros. Antes juntaba libros solamente y llegó justo en los años 80 que por algo yo lo pongo, inventé hartos términos. Eso es como fue lo entretenido del libro, porque primero inventé el Centennial como una respuesta a los millennials. Y créeme que podría ser usado, ¿eh? Nos podríamos llevar una sorpresa. Entonces, quizás habría que registrarlo. Sí. Ya. Entonces, primero inventé ese término, inventé una serie de términos como el proto-ñoño, ñoño primigenio. Ese me da risa. Que están en el libro, no quiero darle mucho spoiler, pero para que los lean. Pero básicamente trato de definir las distintas etapas del ñoño. Y por eso mismo que el prólogo yo le puse el viaje al ñoño. Sí, a ti que tanto te gusta el viaje del héroe. Y ahí está una referencia importante que es lo mismo. O sea, es el viaje del héroe versión ñoña. Que en el fondo son etapas, cosas que nosotros tuvimos que atravesar, peligro, amigos, aliados, para llegar a un destino final. Y así está distribuido el libro. Así está hecho el libro, en el fondo. Si tú te das cuenta, está dividido en capítulos, pero no en capítulos que cuentan historias lineales, sino que están divididos en cosas, más que nada, un ámbito es distinto de ser ñoño en esa época. Ya sea ver tele, juntar álbumes, jugar juegos de video de esa época. Entonces, cada uno es una etapa, un paso, un camino que nosotros hicimos para llegar ahora, al 2020, como ñoño adulto. Sí, pero en el fondo yo te hacía el análisis de que actualmente el ñoño que estamos pasando la etapa de nosotros no es cualquier persona. Estamos hablando de gente de partida, gente que le gusta leer, le gusta investigar, tiene harto de... más que de cerebrito, como de que te gusta culturizarte, y en el gran ámbito de la palabra. Bueno, y eso también tú lo encuentras en el pasado. Yo lo dejé bien claro, sobre todo en lo cosas que leíamos y en las cosas que veíamos en la tele. Habían programas culturales que nos marcaron, y programas infantiles que nos marcaron. Sí, pues, y que tristemente vemos que no hay cómo que entren ahora, salvo algunos que tú mencionas ahí. Vamos a un pequeño spoiler por ejemplo, a mí me llama la atención de que no esté Mazapán en la actualidad. La actualidad. Las viejas se podrían hacer las millonarias. Y un párrafo gigante. Claro. Aquí lo importante, como te digo, es tratar de reflexionar un poco. Este libro, si tú lo miráis así como más de lejos, es una reflexión bien importante de lo que somos y cómo llegamos a eso. Sí. Y aproveché esa weá para reírnos un rato, para recordar cosas, y por eso que en el fondo yo pensé en un primer momento hacerlo como un niño X, un niño que se llamara Juanito. Pero no iba a ser tan... No, es que tan llegado, y no llegar tanto. Yo creo que es algo que está bien que sea desde una perspectiva personal. Y de todas maneras... Es igual, más real, más creíble. Cambié cosas, cambié nombres, cambié situaciones, inventé situaciones que a otros les pasaron y que me dio mucha risa. Me las apropié. Claro.
por eso que le puse autoficción, y el fondo es un ensayo, pero con muchos elementos de autoficción. Y esa es la otra cosa que está la otra gran referencia y homenaje. Las definiciones de una enciclopedia, eso está dado por Isaac Asimov, con su fundación. Igual que Isaac Asimov, cuando hace su ensayo, es generalmente el primer párrafo, la primera hoja, es una historia de él, de alguna cosa divertida que le pasó y que tiene que ver con lo que va a contar. Que lo introduce, al material. Entonces, la forma es igual. Y lo otro importante, los apéndices, que es un homenaje a Tolkien, con sus apéndices. No, también interesante los apéndices. Sí. De hecho, otro pequeño spoiler, hay uno de la música que se escuchó en el tiempo y que sería muy bueno comprar los discos, / bajar los temas. Se hace una muy buena playlist para ir escuchando en el auto. Yo creo que voy a hacer eso, o sea, para subirlo, para compartirlo como una claro, lista de Spotify. Spotify, claro. Eso es una, y también junté, bueno, dentro del apéndice, que ese fue pega, conseguirme y averiguar las canciones de los comerciales. Sí, esas pegas. Eso fue, yo creo que la pega más grande que tuve dentro del libro. No, pero ahí la gente que nos está viendo nos puede ayudar porque, obviamente, por mucho que uno esté investigando y dedicado, a veces por un proceso normal falta un poco la memoria, y hay gente que se acuerda de cosas que le fueron más importantes, entonces ahí se modifica un poco ese apéndice. Bueno, y con eso termino el final, con las palabras finales, en el fondo, que yo lo invité a hacer un viaje en un DeLorean imaginario, para que tú volvieras las 2 horas que tú leíste el libro. No sé si volviste a ser niño, pero volviste a recordar cosas que pasaste cuando niño. Todo. Yo los invito a leerlo concentradamente. Yo pensé que me iba a demorar más, porque no es menor el número de páginas, pero es tan interesante el material y efectivamente uno reflexiona y se acuerda de sensaciones como yo tuve la suerte de vivir, mis abuelos vivían al frente de la juguetería que mencionamos, que es la Casa Lili, ya extinta, y era una terapia de niños porque en el fondo era imposible por los precios de los juguetes y también por las costumbres de las familias chilenas, que no sé, yo creo que la mayoría de las familias chilenas están más pendientes de comprar una bicicleta, por ejemplo, que de una figura que no entiendan. Entonces eso, uno iba y era tu droga diaria, era ir a ver, por ejemplo, el Castillo Grayskull, el tren Playmobil que funcionaba casi todo el día que estaba expuesto. Entonces es bonito recordar lo mismo lo de Niñolandia también, era lo mismo pero unas 4 cuadras yendo hacia la Plaza de Viña, y es lo mismo, era maravilloso saber en el fondo que existían estas figuras y que uno esperaba con ansia tratar de ser buen niño, para que a uno le llegaran para Navidad, aunque sea una. Y claro, es imposible no evocar de repente algunas cosas, cuando estáis, por ejemplo, jugando Gran Capital. También, pues, son juegos que no pasan de moda. Entonces, la nostalgia con que está tratado este libro, en el fondo, es una mezcla entre historias, algo enciclopédico, sí, porque son datos reales, cronista, ensayo, entonces es una mezcolanza de cosas que al final, no sé, tienen que jugar ustedes si les gusta o no, pero por lo menos yo lo pasé re bien haciéndolo y lo autoedité y todo, pero la idea es que no se pierda en nada, pues, en medio de internet. Pues. Yo como lector privilegiado que lo recibí de las primeras personas, le dediqué el tiempo que se merece y está bien, está muy bien escrito, te saca sonrisas, pues. Te saca sonrisas con cosas que no es que uno las oculte, pero son eventuales realidades de cuando uno era niño. Si en el fondo el viaje en el tiempo ocurre en nuestra mente nomás. Entonces, bueno, evocar esos bonitos momentos. Yo por lo menos tuve una bonita niñez. Hay un capítulo incluso de cómo hacíamos las tareas escolares que yo me río mucho. Esa parte me da risa también porque es como uno quiere o no quiere los libros.
habemos gente que es súper respetuosa. A mí jamás se me ocurriría arrancarle una hoja a un libro. Claro. Pero hay otros que les da lo En mismo. esa época era pan de cada día. Claro, gente que los quemaba incluso. Libros de clase, hermano. Pan de cada día. Y cuando hablaba que incluso hasta las enciclopedias las recortaba. Eso no es un pecado Y eso yo lo vi. Sí, Yo lo sí. vi. Sí. Bueno, y eso es el libro, más que nada. No tiene más afán que permitirte recordar un poco de una forma un poco idealizada, claro. Yo no tuve todo lo que estoy nombrando, pero sí conocí todo lo que nombré. Claro, pues Sí. en el fondo te sientes representado Claro. por de repente el niño que fue más afortunado y sí tuvo, no sé, por todos los Thundercats, por ejemplo. Lo cual es imposible, pero también se evoca un poco esto que es de carácter casi utópico, pero es bonito. Es bonito. Nosotros ya, bueno, en base al libro, yo, por ejemplo, me compré hoy día estas 2 figuras pop, porque esto no termina. Si es casi una enfermedad. Claro, uno tiene ahora más poder adquisitivo y más que el poder adquisitivo, es posible adquirir estas cosas. Pero uno cuando niño soñaba y en el fondo tú en tu mente las tenías todas, pues, y las disfrutabas igual. Sí. Y bueno, ahí lo que nombro, que yo me di cuenta ahora, con los años, de que en el fondo te gustaban más las figuras de que podías ver en la tele. Y ahí venía la gran, entre comillas, pillería, de fondo, de que te daban un producto en la tele, un mono, para que compraras juguetes. Sí. Pero en el fondo, tú lo disfrutabas porque querías jugar con tener esas cuestiones que veías en la tele. Y reproducir la aventura o arreglarla. Arreglar las weas que quedan malas. Claro, uno con el He-Man de turno, créeme que lo último que pensaba era en la moraleja, pues. En el fondo, He-Man uno lo ocupaba como una verdadera figura de acción, pues casi un Hércules, ¿no? Así es. Y eso no tiene. Eso es ochentennial. Me gustó hacerlo, ojalá que lo disfruten. Es un producto que se lo regalo. Veamos qué pasa con el libro. Veamos si les gusta, si no les gusta. Ya vi que hay harta gente que lo ha bajado y que ojalá que lo pueda leer y que comente, pues, si les gusta o no les gusta. No sé si haya un noventennial, porque yo soy ochentennial. ¿Sí? Entonces... Si te daba noventennial, habría, bueno, la idea es que lo haga alguien que haya nacido 10 años después que nosotros. Por eso, una segunda parte debería ser hecha por otra persona. Quizás, como te digo, puedo retomar un par de capítulos que dejé ahí incompletos, pero así como volver a hacer otro libro, igual o sea, es pega porque tienes que pensar y se te empiezan a acabar las ideas, las cosas, por ejemplo, las promociones. Que ahí le doy gracias a Frogmore, pero eran montones y yo no me acordaba tanto. No, hay mucha información. Sí. Y como te digo, uno se queda más en el caso de la publicidad, con la publicidad que efectivamente era buena. Porque como te digo, el de los malos comerciales no te vas a acordar. No. Y lo otro que tengo, una de esas, si a la gente le gusta, tengo bosquejado algunas historias, por ejemplo, que cuento ahí someramente de que algo pasó en una tienda de videojuegos, que hubo una pelea ahí. Sí, me llamó la atención. Tengo la historia bosquejada. Se podría ver en algún momento algún fenómenos que, bueno, algunos hermanos menores o hijos no van a entender porque ya no existen esas instancias. Yo también lo veo como una forma también de transmitir lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, a mí me gustó harto cuando hice el capítulo de un poco de la música para contar el fondo de la evolución de los medios de almacenamiento. Sí, también. Ese me gustó, ese capítulo, y me gustó harto el capítulo de las películas también, de Videoclub, también, el almacenamiento. Que nosotros habíamos hablado un poco de eso también en Cineidoscopio y que hace un poco reevaluar ciertas cosas porque quizás nuestras primeras visualizaciones que pueden hacer en la tele o en los malos cines chilenos de la época hace que uno tenga mala imagen o malos recuerdos de esas películas. Hablamos de, por ejemplo, Las Tortugas Ninja, en la 1, que yo recuerdo haberla visto en un
cine Olimpo, oscurísimo, la película oscura y todo. Y claro, eso no te da muy buenos recuerdos y claro, si les gusta el cine, siempre se puede uno permitir darle una cuarta oportunidad y verla en su formato y, ¿cómo se llama?, resolución original. Claro. Lo mismo pasa con la música. Yo ahí dije que ahora es mucho más fácil, tú estás a un clic de todo, pero de todas maneras hay música que tú te perdiste la pista. Sí. Te perdiste, no sabés cómo se llaman, tú lo escuchaste, te gustaba, ya no sabés más, y si no es por una casualidad de que lo escucháis en la radio, ahora ponía el Shazam, no sabéis, nunca más sabéis de la música que te gustó. Exacto. Por eso que uno también de los apéndices es tratar de retomar un poco esas canciones, que están medias perdidas básicamente por el nombre, que tú no cacháis cómo se llaman, ni nada, y por eso que hice una especie de apéndice también con un listado de canciones perdidas. Y qué bueno, por ejemplo, tú pescas cualquiera de esas canciones y las metes al YouTube, a todo esto YouTube tiene esa gracia que te relaciona videos y seguramente a través de uno de los temas que tú pongas te va a dar otro subconjunto, podríamos decir, de más canciones que efectivamente nos vamos a acordar de todas. Pues. Y nosotros fuimos víctimas del tema que va de la mano del tema del gobierno militar, que en el fondo te ordena todo lo que la información que te llegaba, y los escuálidos programas, pues para mí son escuálidos, por ejemplo, Magnetoscopio Musical con un Rodolfo Roth, que él en el fondo daba lo que le llegaba, no hay mayor estudio. Claro. La Andrea Tesa lo mismo, y nombraste Extra Jóvenes también, sí. Pero Extra Jóvenes era un poco más los 90. Más desordenado, sí. Claro, más, por ejemplo, yo de los tres yo encuentro más real a Extra Jóvenes, pero claro, van a salir obviamente con el código sagrado, decir, pero ¿cómo te atreves a hablar mal de Magnetoscopio Musical? No estoy hablando mal, sino que era lo que nos llegaba, no había mayor profundización. Bueno, lo mismo pasaba con el Pipiripao, que les llegaba una cantidad limitada de capítulos nomás, porque no había más plata nomás. Y ahí hubo la brillantez de cortarlo. Lo cortarlo, de inventarles finales. Nosotros una vez lo comentamos también, porque a ti te parecían miles de capítulos, y eran 16. Claro, pero que ellos lo emitían en tandas de 20 minutos, claro. El de una hora. Sí, bueno, es inteligente el tema. Por ejemplo, volviendo al tema del Pipiripao, uno realmente se quedó con muchos recuerdos, pero se analiza un poco más duramente, ni siquiera vimos las sagas completas. Yo, por ejemplo, el Galáctico lo tuve que ver en YouTube en italiano. Imagínate. Y uno no, en su mente cree que lo vio entero. Sí. Y eso yo creo que es el libro. Ojalá que, como les digo, lo bajen, lo disfruten, lo compartan, ayuden a que sea un recuerdo para cada uno, que haya servido la cuarentena para sacar esta cuestión y que lo puedan leer. Así que ojalá que les guste. No sé si voy a seguir escribiendo, tengo cosas ahí, tengo en otros fanfics, tengo unos cuentos, ya no es otra parada. Así que capaz que si a la gente le gustó un poco cómo escribo, capaz que lo empieza a juntar, lo arregle y lo empieza a sacar también. No, yo lo invito a descargarlo, a leerlo y a compartirlo también. Yo como bueno, Marcelo lo escribió, pero yo tengo la óptica del lector y me llamó mucho la atención en la rapidez que uno lo va digiriendo, porque realmente es material interesante, no hay ningún guateo, yo en eso te felicito porque no sentí en ningún momento algo fome o algo que fuera poco interesante. Y yo creo que esto va enfocado para gente del rango 30-50 años, yo creo. Sí, probablemente. Un gallo de menos de esa edad, difícil que entienda todo lo que pasó. Ahora puede ser un documento histórico, así como para entender, pero no creo que le tome el peso. Es que en el fondo es un documento histórico, porque bajo la óptica que tú lo escribes, no hay una opinión un poco de esta, que yo siempre me he puesto en contra de la lectura de la historia de Chile que tiene Baradit, por ejemplo. Es muy sesgada. Tu relato es un relato real
de tal cual fue la cosa, no hay una cosa de gustos. Tú hablas de lo bonito, lo feo y lo hermoso de la situación. Eso es otra cosa a mí me gustó, porque yo he visto que hay no aquí, afuera se ha tocado muchas veces, pero el hecho de tocar en los años 80, pero con la óptica o con la visión de niños viviendo esa época no había. No. Sobre todo había gente adulta o gente estudiante ya de la universidad viviendo en los 80. En los carretes, ¿cachai? Pero niños, menos de 10 años, yo no había visto nunca. No, porque además que era otro tipo de crianza también. Pues. De hecho, los niños se portaban bien. Conceptos que ahora, curiosamente, no existen. Y eso indudablemente al final te da códigos, y a toda una generación da códigos y códigos propios que se han mantenido hasta ahora. Por eso que la gente más o menos de la misma edad tenemos códigos y lo entendemos, la forma quizás de hablar, algunas cosas, han quedado de esa época. Es que en el fondo es buena crianza. Sí. Eso, no sé si tiene otra pregunta. ¿Se emocionó usted cuando sacó su bebé al aire? Yo creo que sí. Sí, siempre sacar un libro o un hijo. Ahora, cuando salga la edición física no voy a creer más. No, yo creo que yo invito a los amigos que en el fondo lo lean y si es posible que posteen acá en Ochentennial con aportes, críticas. Yo creo que todo esto va a ser bienvenido para mejorarlo, hacer quizá una segunda versión revisited. Sí. Hay material como para hacer alguna cosita, algún bonus, así que se puede. Sí. Y ojo que, bueno, ustedes saben que el programa de nosotros es de cine y Marcelo se preocupó un poco en este libro de hablar de los aspectos que son complementarios, porque para hablar de cine de los 80 podría para otro libro quizás. Es que por eso yo traté de dejar de lado cosas, por ejemplo, de la serie. Bueno, ahí mira, podemos repasar. De las series de dibujo animado, lo dividí tal como nosotros lo hicimos en el programa. Claro. En todo lo que era anime, mono chino para nosotros, y todo lo que no era anime. Entonces, pero no me dediqué a clasificar, no fue un estudio al fondo, sino que fue tu relación más directa. Fue lo que más te impactó, ¿cachai? Lo que más te quedó. Obviamente que pueden haber quedado cosas afuera. Y para ver películas, también lo dividí en lo que veíamos en la tele y lo que era el cine y el videoclub. Sí, y la experiencia, yo eso me gustó cuando tú cuentas la experiencia de ir al cine que nos tocó vivir a nosotros, que era realmente un evento. No, uno realmente te preparaba para ir al cine y se veía con bastante respeto también. Eso de andar gritando en el cine, lo siento para los fans de Avengers, pero eso de andar gritando cuando apareció el Capitán América y todo, impensado para la época. Yo creo que te pescaban, la misma gente te sacaba, sí. Se gritaba. Ya que dice, Ochentena es un viaje que te deja el corazón llenito. Y Cristian Peña, hola Cristian, dice, sorry, vengo despertando de la siesta, anoche vi maratón de Umbrella Academy. Sí, salió la segunda temporada. Mira, el primer, súper rápido voy a nombrar, el primer capítulo que vimos, que hablé es sobre los juguetes. Ahí hago un recorrido casi histórico. En fondo año tras año. Año tras año, desde que soy guagua hasta que soy grande. Entonces, también los juguetes que más marcaron y los que más uno se acuerda. Y rememorando con mayor énfasis los que más te acordáis ya cuando tenías alrededor de 12, 15 años. A mí me gusta cuando relatas tú, obviamente, un comentario sin spoiler, relatas. Yo te imaginé llegando a tu pieza de nuevo, con esta edad. ¿Cómo recordar cómo están dispuestos los juguetes, ese tipo de cosas? Sí, pues esa era mi pieza de verdad. Esa es verdad. Después vengo el capítulo que a mí uno de los que más me gusta. Dice, de nuevo me salió repetida cuando hablé de los álbumes. Sí, una etapa muy bonita. Yo creo que hay cosas muy reales. Por ejemplo, cuando te iban a ver al colegio. Puta. Inolvidables. El tipo de
El vendedor de Artecrom era derechamente. Y que eso es uno de los que yo digo, se cerró una etapa, pero yo nunca puedo decir nunca de que no voy a seguir coleccionando ningún álbum. Si hay un álbum impresionante, quizá lo voy a terminar coleccionando igual. Después viene la primera parte de los dibujos animados no anime. De ahí doy una pequeña reseña. Ese fue como yo creo que los de dibujo animado fueron el más ensayo de todo, porque habla un poco de los estudios, habla un poco claro. sí. Pero es que es necesario un poco va a explicar por qué también llegaba tanto y eran tan distintos a la vez. Claro. Mezclo obviamente con historias, pero es un poquito más académico la forma de detallarlo, porque lo dividí por estudio, por décadas. Claro. Entonces, ahí doy harta importancia a que no todo, o sea, todo lo que vimos en los 80 eran de distintas épocas. Es que fuimos afortunados, claro. Lo hemos dicho cuántas veces. El otro capítulo hablé de los juegos de mesa de esa época. Y los juegos de mesa, en realidad, ahí doy un pie a que generalmente uno tenía uno o dos, y con eso tenía que... Es que eran eternos. Claro. Por ejemplo, cuando los juegos de mesa como el Ludo, tú podías jugar Ludo siempre. Si lo que cambia el juego, lo mismo los naipes, el ataque naval, todas esas cosas son... Tú puedes jugar miles de veces. Sí. Después hablé de material de lectura complementaria, que en el fondo es casi una precuela del apéndice que hablé de las vicisitudes del ñoño lector de los últimos 25 años. Fue casi una precuela de eso, y que lo mezclé también con lo que eran los cómics, que nosotros en ese momento descubríamos el mundo de los cómics. No estaba mucho el tema propiamente tal como cómic. No, era el cómic del kiosco. Claro. Que te llegaba y que tú leías lo que había nomás. Tienda especializada, ¿no? Nada, cero. Y por eso que encontré chulo ese capítulo también. Después vino el tiro de 2 dados de 12, que en el fondo ahí habla un poco de los juegos de rol. Me salto ahí salgo un poco en los 80 mismo y me tiro en los primeros años de los 90, pero todavía estaba en el colegio. Pero por eso mismo lo incluí, porque todavía estaba en el colegio y pasó esa historia, en el fondo, porque todavía es como una prolongación de los 80. Después viene el capítulo de los monos chinos, que también lo hablamos en extenso. Sí, ese también está en extenso. Los que quieren les voy a dejar también el link de los capítulos que hicimos con el Marco sobre las distintas series que nosotros veíamos en los 80. Después puse No cambies de radio, que es un capítulo este se podría decir que hago una mezcla de cosas, porque por una parte hablo también cronológicamente de cómo fue la evolución de las distintas formas de almacenaje de la música, pero también hablo mucho, ese capítulo como en más new, porque hablé cómo conocí a Queen. Claro. Y en el fondo también cómo te va llegando y de qué forma uno tiene el acceso a la música, que era bien el cassette que te prestaban. Claro. Esa era la mejor forma de tener harta música disponible. O escuchar radio o la mejor. Escuchar radio. Sí. Después que te doy ficha, ese también es un buen capítulo, porque hablo también del desarrollo de las distintas formas de entretención electrónica. Tan mal vista, ¿eh? Yo me acuerdo a mí me retaban por ir a los videos. Por eso uno seguía escondido, se pasaba escondido con el vuelto, con cualquier cosa, y uno lo hacía. Cristian dice, cada niño ochentero un mundo distinto. Yo nací en 77 y teníamos un mundo diferente y realidades en común. Es que esa es la idea, pues esa es la gracia. Yo la otra vez conversé contigo, que en el fondo esto no es un manual, así no fue el niño de los 80, sino que ni tampoco fui yo así, pero en el fondo es una idea de que existían todas estas cosas en ese tiempo. Sí, lo que pasa es que, bueno, no nos pescó el programa entero, pero es que acá se ve totalmente afectado el tema del ñoño, y tiene que haber un tema, es casi sociocultural también, porque te aseguro, yo también soy del año 77, que hay personas que nacieron en nuestra misma ciudad del año 77 y que nunca se acercaron a nada de lo que sale en el libro. Entonces eso se nota muy claramente en ¿cómo se llama esta película?
que es como del año 73, del niño cuico con el niño de la Machuca. Machuca. Son realidades distintas y el ñoño efectivamente sufrió bullying por eso, porque en el fondo hay un tema, una lucha de clases dentro del tema, pero es menor, no te tiene que afectar en esas cosas así. Por ejemplo, podría aparecer el caso de un niño que totalmente alejado a nuestra realidad y que él hable de que puta, que jugaba la pelota y jugaba la pelota todo el día, todo el tiempo y todo, y que es su realidad y está bien. Yo, por ejemplo, yo también la viví, pero en el fondo, como dices tú, todos vivimos como situaciones distintas, pero a la larga veíamos la misma tele, veíamos los mismos monos y claro, pues hay un tema de cómo te afectaron también. Sí. Bueno, y ahí volvemos a lo mismo que hablaba al principio. O sea, este es un libro, es como una mezcla de cosas y dentro de cosas es un ensayo. Porque yo estoy defendiendo que en fondo la mayoría de nosotros que somos ñoños, claro. Yo parto diciendo, yo soy un ñoño y no lo puedo negar. Pero tengo que encontrar las raíces ñoñas en los 80. Claro. Ese es el fondo de mi tesis. Que justifiquen al ñoño actual. Al ñoño actual. Pues. Entonces esa es mi tesis. Y no pretendo dar un reflejo de cómo fueron los 80, sino de las cosas que hago ahora, donde le encuentro explicación. Y por eso que hice el libro así. O sea, no hice una novela, ¿cachai? No hice nada. Después, No cambies de canal, es el capítulo donde hablo sobre la televisión que veíamos en los 80. Ese es un capítulo que también me gustó mucho hacer porque fue diferente, fue casi un complemento a lo que nosotros vimos en las series. No nombré nada de series, sino que nombré televisión, y dentro de la televisión nombré mucho televisión chilena. Y que pegó fuerte, acuérdate que ver Sábado Gigante era una ceremonia. Claro. Duró años. Y programas que en realidad no debieron haber desaparecido y que en realidad sirven mucho para eso. Después el capítulo dice, no te toman las mini botellitas, que es el capítulo de las promociones. Y que por Dios que afectaban, ¿no? Yo era un adicto a esa, no a las botellitas, pero a las promociones me encantaban. Realmente uno como niño tiene que haber sido bastante hincha pelota para los padres, porque la televisión tenía una influencia muy fuerte en nosotros. Casi lo que se salía en la tele era lento. Claro, y había muchas promociones y en general eran cosas muy simples, pero el hecho de poder coleccionarlas, de juntar las tapas, de juntar las botellas o cualquier cuestión, el fondo te daba, te gustaba esa sensación de juntar weas para canjearlas por otras. A mí me da risa porque tú lo comparé con la ludopatía y era una ludopatía local. Era una ludopatía en pañales. Claro. Después viene Tardes de Cine, que es el capítulo donde hablo cómo veíamos películas. De ahí ya lo comentamos un poco, doy toda la vuelta desde la ceremonia de ir al cine. Era un acontecimiento. Como primer lugar, segundo lugar, lo que veíamos en la tele, quienes veíamos películas de todo. No había un filtro ni una especialidad por canal, sino que la que tocó nomás. Y en tercer lugar, el boom y el fenómeno de los videoclubs. Que eso también le dediqué un gran espacio porque esa también te marca, tener un videoclub y sobre todo tener un videoclub cerca de la casa. Cerca de la casa. ¿Tú tenías uno a una cuadra? Yo tenía a una cuadra de la casa y en realidad parte de también poder ser ñoño y que te gusten mucho las películas es porque yo vi muchas películas porque tenía un videoclub al lado. Sí, pero son actividades sanas. Claro. Que lamentablemente yo veo que, por ejemplo, bueno, ahí se nota que uno está viejo mierda, yo veo que los niños actuales realmente no les llama mucho la atención el cine, que claro, ellos están pegados a una pantalla todo el día. Era la película nomás de moda. Nada. Claro. Nada. No hay una apreciación del cine como arte, cine, claro. Cine. Bueno, y el último capítulo que escribí fue las tareas escolares, que también no sabía dónde ponerlo, pero para mí fueron demasiado importantes esas revistas. De Licarito para arriba. Sí,
Menospreciado ahora uno, ay, si te la sacaste el Icarito, pero en esa época era la información al instante y en realidad bastante completa para lo que uno quería nomás, pues en el fondo era para tareas del colegio. En el fondo, igual el Icarito tiene una importancia porque, hablemos que el Icarito venía con el diario La Tercera, pero era en el tiempo que el periodismo era periodismo serio. Porque imagínate que eran suplementos, y son suplementos que en el fondo no tenían un color político, por ejemplo, sino que eran verdaderas fuentes de conocimiento, entonces estaban bien hechos. Me acuerdo que habían algunos que tenían hasta unas dosis de humor con los nombres, pero sí te hablaban del concepto que ellos querían plasmarte. Sí, y ahí también hablo de un poco de las revistas que salían con material educativo. Apuntes, zigzag. Entonces, todo eso obviamente se perdió ahora. Pero tenía su gracia, pues, tenía su gracia leer esa revista porque venía material misceláneo y que después eso, la evolución natural de eso era el muy interesante y el conozca más. Claro. Y todo eso se perdió. Ahí, por ejemplo, tú tocabas también al programa Oreja, Pestaña y Ceja. Y con su revista. Con su revista, que puta. Yo realmente fanático, pero fanático de mala forma. Me acuerdo que una vez, en una semana salieron 2 tomos. ¿Ya? Por algo pasó, yo creo que no se me podía ni hablar porque haciendo todas las actividades de la revista. Y ahí termino con los apéndices, que ahí me tomé la licencia, los apéndices, uno pude meter lo que queráis. Y metí el que originó toda la idea, lo transcribí, tenía otro guardado también, metí las listas de canciones, metí la lista de álbumes de toda la década de los 80. No es menor, ¿eh? Y bueno, y ahí termino. Ahí termina el libro. Así que... A ver, Cristian dice, una anécdota de tareas escolares. Una vez recorrí el Persa cercano a mi casa y compré todos los Icaritos sobre historia del arte a 50 pesos y después lo vendí en el colegio. Pero que es clásico eso. Y en ese tiempo 100 pesos era plata. 100 pesos era plata y los Icaritos eran gordos, no tenían 10 páginas. No, tenían 20, 30 páginas, claro. Páginas. Así que yo creo que el que lea esto va a sentir de alguna u otra manera, no sé si reflejado 100%, pero sí transportado a la época. Sí. A cómo te enfrentáis como decís tú, cómo un niño de esa década se entretenía, enfrentaba al colegio, hacía las tareas, y lo que nos llamaba, bueno, nosotros también pasamos por un tema de influencia de cómo nos tocó ver la tecnología también, cómo avanzó de manera brutal. De hecho, nos tocó conocer el internet, pero ya son más de los años 90. Sí. Pero... 80 no había nada. No. Nada. Y prácticamente todo nuestro colegio, hasta que salimos a cuarto medio, no había nada. No había nada. Nada de... Nada de tecnología. La tecnología más avanzada es la fotocopia. Bueno, y como gran cosa, el computador con internet más lento que... Los computadores... Río de Manjar ahí, pero sí. No, es 90. De 80 realmente no hay nada, solamente el acercamiento al computador, que me dio risa a la tortuga del logo, pero eso era una tontera, era un acercamiento muy primitivo a la informática. Y no había más, ¿ah? No. Procesadores de texto con suerte. Con suerte y que nadie la sabía usar porque era engorroso. Solamente un científico. Era terriblemente engorroso. Sí. No, la gente créeme que... ¿Qué hago? ¿Cargo el sistema, el procesor de texto o lo escribo a mano, máquina de escribir? No había elección. Y era la época en que los trabajos los hacía a mano, se escribían a mano. Sí. Bueno, eso más que en el libro, salieron hartas páginas, pero como tú decís, se leen rápido, y eso habla de lo fácil que es leerlo. Sí, es muy fácil su digestión, como digo. Y no causa indigestión, que eso es lo más importante también. Yo creo que vamos a
a seguir hablando en otra oportunidad, ya no, del libro no, así de pasadita nomás, pero en el fondo esto es un puntapié inicial para que quizás podamos hacer algún programa con algunos invitados. Sí, pues. Sí. Se han logrado conexiones ahí con, tú me comentabas, con nuestro amigo de Frognum, que el hombre se dedica al tema, ¿eh? Yo lo invito a visitar la página de Frognum, que está en Facebook también, y también pues saludar a los admiradores que tenemos nosotros, que quizás van a copiar el concepto del libro. Puta, yo siempre les mando saludos, ¿eh? Yo tiré varias palabras nuevas inventadas que suenan bonitas. Sí, yo creo que las vamos a escuchar por otra página. Suenan bonitas, chanteña, del protoñoño, el ñoño primigenio. Son ñoños renacentistas. Son palabras que quedaron bonitas. Sí. Quedaron bonitas, quedaron... No, pero ñoño primigenio es mi favorito. Dice Cristian, en básica no tuvimos acceso al computador en el colegio. En la media, el sistema operativo 2 y Lotus 1, 2, 3. La planilla de cálculo. Era terrible la cuestión. Súper incómodo, súper... No, y además súper local porque estaba pensado en Estados Unidos. Había, por ejemplo, un programa llamado Quicken, que era para financiamiento doméstico, concepto que en Chile no existe a la fecha. Entonces, qué bueno que hayan pasado esas cosas, porque uno en la actualidad agradece que realmente, no sé, por la planilla de cálculo venga en peso chileno, cosas que son simples, pero están más a la mano. Yo te voy a hacer una pregunta, como escritora a lector, ¿crees que quedó algo pendiente de lo que te formó como ñoño? Según yo, no. Está bien porque abarcaste distintos aspectos como del aprendizaje. Y quizá lo que yo te comentaba, tú por ejemplo perteneciste a un taller musical, que no todos van a entender quizá el concepto, pero tú lo describes de una forma en la cual tú explicas por qué hay un acercamiento a la música, de dónde viene en el fondo. Que en este caso influyó mucho el profe del taller, porque el hombre sabía de música. Claro. Porque, bueno, cuando lean el libro se van a reír harto con pequeños detalles. Pues, por ejemplo, Marcelo no se casa con ninguna marca, ni ninguna radio, ni ningún canal. No, pues, la radio de las risas. Sí, esa parte me dio risa. No, porque ahí doy una teoría. Bueno, que ahí también yo también doy opinión, pero opinión ñoña de los eventos. Porque que debe una cofradía, de ser una especie de secta esa cuestión. Y ahí explico por qué yo creo que esa radio es una secta. ¿Qué le resultó? Hasta el día de hoy son los mismos viejos. Y lo otro que hablo, por ejemplo, cuando el profesor Rosa, lo voy a contar nomás, dentro de su capítulo, el más emblemático que a mí nunca se me olvidaron fue cuando descubre el pasadizo secreto, abajo. Claro, y había como había un monstruo, catacumba. Una catacumba, claro. Un monstruo. Y que en el fondo eso, que puede parecer tan divertido e infantil, tiene su arraigo en algo real, de que había catacumbas y pasajes secretos en Santiago. De los curas franciscanos. De los curas franciscanos jesuitas. Entonces, al final te están igual enseñando conspiraciones y leyendas urbanas. Sí, pero en ese de las catacumbas yo me acuerdo perfectamente que cuando descubren el pasadizo secreto, el profesor Rosa habla de las catacumbas en Italia y explica qué es, en el fondo cómo tú accedes a ella, y efectivamente se ocupa ¿cómo digo yo? El sketch en seguir incluyéndote. Ya, yo creo que basta, ya hemos hablado harto, así que yo quiero invitarlos a todos para que lean el libro, para que comenten, para que me hagan llegar retroalimentación. Si quieren ver el libro en versión impresa, a lo mejor hacemos un grupo y lo mandamos a imprimir. Un Kickstarter, como se dice ahora. Kickstarter, y lo mandamos a imprimir. Y ahí yo prometo algunos bonus, en todo caso, si lo hacemos. Cristian dice, cuando estuve en Scout se hacían encuentros por radio, 11 metros, y después venían los encuentros por carta, con estampilla. Ahora, eso no sé cómo se hará un grupo en WhatsApp. Igual, cuando cuenta la historia de los walkie-talkies para niños. Un gran timo. Una estafa, ¿no? Que uno escucha, cambio.
Ya, a lo mejor vamos a hacer un programa, no sé con qué regularidad, pero vamos a hacer un programa pronto, con el Marco acá, como ochentenas que somos, y vamos a tratar de tener invitados, como digo, vamos quizás a seguir la ruta de hoja que da el libro. Y hacemos un programa por capítulo. Sí. Yo creo que vamos a tener que ir a tu casa. Ese va a ser un programa. A buscar los tesoros enterrados. De hecho, me voy a disfrazar de Indiana Jones. Ya. ¿Estamos entonces? Que quedan todos. Lean. Más encima que hace bien leer. Yo hace tiempo que no leía tal cantidad de páginas. Ya. Que estén bien entonces, nos vemos pronto y vamos a hacer un programa. Vamos a avisarlo también. Ojalá que no nos falle Facebook como esta vez, que es un problema también que tenemos que ver, porque en el fondo es la cantidad de gente que está... No somos víctimas de la gente conectada nomás. Tampoco Facebook se va a caer, pero es proceso natural en los sistemas de interconexión informática. Ya, nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, chao. Chao.